vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Desde Medford, Oregón, el Evangelio Eterno tiene el agrado de presentar la serie El verdadero Evangelio. Temas de enriquecimiento espiritual que cambiará tu vida para siempre. Con ustedes, el evangelista internacional, Pastor Hugo Gambetta. Una vez más les damos una cordial bienvenida. Qué bueno es estar juntos. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que todavía habla a sus hijos. Qué bueno es saber que su palabra tiene poder para transformar nuestros corazones. Y la promesa del Señor es: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que cumplirá el propósito para el cual yo la he enviado. Hemos orado ya en esta noche, hemos pedido la dirección del Espíritu Santo. Les damos la bienvenida a aquellos que se están uniendo también con nosotros a través de la pantalla, aquellos que nos ven por el canal de televisión, por el internet y también a través de los medios de comunicación. Les damos a ustedes la bienvenida también. En el día de hoy recibimos muchas llamadas telefónicas de personas que nos están viendo de distintos lugares. También correos electrónicos que nos dicen cuánto están gozando de estas reuniones, cuánto están aprendiendo de la palabra de Dios. Así que ustedes aquí en Medford, Oregon, tienen el privilegio de estar en persona, de estar viendo en vivo, poder compartir las bendiciones del Señor. Hemos también estado orando por sus peticiones y queremos escuchar noticias de cómo el Señor responde esas oraciones. Hoy estuvimos orando por una abuelita allá en México que iba a ser intervenida en una operación y esperamos que hoy nos traigan noticias de cómo salió esa operación, porque estamos seguros de que Dios responde las oraciones. También estamos pidiendo por otras necesidades. Si tú tienes un pedido especial, puedes llamarnos por teléfono, puedes escribirnos a través del internet y así podemos incluirte a ti en nuestra lista de oración. En esta noche vamos a continuar con un tema sumamente importante: la ley clavada en la cruz. Ayer vimos que una de las perversiones del Evangelio es enseñar que el ser humano se salva por guardar la ley, y aprendimos que ningún ser humano se salva por guardar los mandamientos. Los mandamientos nos muestran lo que es bueno y lo que es malo, definen lo que es pecado, porque la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. No hubiera pecado si no hubiera ley. Bueno, la ley siempre ha existido, desde toda la eternidad, porque la ley es el fundamento del gobierno divino. Un gobierno que no tiene ley no puede gobernar. Un soberano que no pone reglas
no puede haber paz ni tranquilidad en sus dominios. En un país donde no se respeta la ley, no hay seguridad, no se puede vivir tranquilo, y Dios estableció leyes en su universo. Y la palabra de Dios nos dice que esos mandamientos de Dios son justos, son buenos. Su ley es santa, justa y buena, dice la Escritura. En el Salmo 111, en el versículo 7 y 8, declara el salmista: las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en rectitud y en verdad. Así que los mandamientos de Dios son rectos, son justos. Dice aquí que están afirmados eternamente y son hechos en verdad y en justicia. Siempre ha existido la ley de Dios. Nunca hubo un momento en que no existiera esa ley, porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. La ley es lo que Dios es la base y fundamento de su gobierno. Desde que entró el pecado ya existía la ley, porque si no hubiera habido ley, no hubiera habido pecado. Nos dice la Escritura, el apóstol San Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, en el capítulo 5, Romanos capítulo 5, nos dice en el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Pues antes de la ley escrita había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y así fue como reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahora, Moisés supuestamente es el que dio la ley al pueblo de Dios, el que recibió los 10 mandamientos y los entregó al pueblo. A Dios le reveló, a Moisés le reveló Dios su santa ley. Sin embargo, aquí dice, había muerte antes de Moisés. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Antes de la ley había pecado en el mundo. Y donde no hay ley, versículo 13, no puede haber pecado. Así que tiene que haber habido ley antes que Dios se la diera a Moisés. Hay mucha gente que dice, no, la ley de Dios no se conocía antes de que Dios la revelara o la proclamara en el monte Sinaí. Pero San Pablo está diciendo que si hubo pecado antes de Moisés, tiene que haber habido ¿qué? Ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Mucho antes de Moisés, más de 500 años antes del nacimiento de Moisés, Dios llamó a un hombre llamado Abraham, el padre de los de la fe. Y Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. E Isaac tuvo 2 hijos, uno se llamó Jacob y otro Esaú. Y de Jacob nacieron 12 hijos varones, de los cuales salieron las 12 tribus de Israel. Y luego los descendientes de Abraham entraron a Egipto y pasaron 400 años en Egipto. Y luego salieron de Egipto guiados por Moisés
y fueron al pie del monte Sinaí y allí Dios les reveló su ley. Sin embargo, aunque Abraham vivió 400 o 500 años antes del nacimiento de Moisés, la Biblia dice que Abraham guardó la ley de Dios. Si ustedes se fijan en el libro de Génesis, en el capítulo 26 y en el versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Notaron lo que dice? Abraham guardó los mandamientos, los estatutos y las leyes que Dios le había dado. ¿Cómo entonces la gente dice que antes de Moisés no había ley? Si Abraham guardó la ley de Dios. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, todavía no llegaba al pie del monte Sinaí, pero ya tenía ley. Si ustedes se fijan en el capítulo 20 del libro de Éxodo, está la proclamación de la ley sobre el monte Sinaí. Pero 4 capítulos antes, en el capítulo 16 del libro de Éxodo, y esto sucedió más de un mes antes que el pueblo de Israel llegara al Sinaí. Un mes antes, en el desierto de Sin, dice en el versículo 16, capítulo 16 de Éxodo, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Así que llegaron al desierto de Sin, o más bien, sí, al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Todavía no habían llegado al Sinaí, y esto pasó en el segundo mes de la salida de Egipto. Ahora, capítulo 19 y versículo 1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Así que un mes más tarde llegaron al Sinaí. Pero en el desierto de Sin, mire lo que sucedió. Capítulo 16 del libro de Éxodo. Dice: Jehová le dijo a Moisés, versículo 4: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que se suele recoger cada día. Les voy a mandar pan del cielo, dice Dios, les voy a dar pan para cada día, pero el sexto día les voy a dar doble porción de lo que se suele recoger cada día, y los voy a probar para ver si guardan o no mi ley. Y un poquito más adelante dice en el versículo 14: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz de la tierra una cosa menuda, redondita, pequeña como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. ¿Ustedes saben cómo se dice en hebreo ¿qué es esto? Maná
Exactamente. Así mismo se dice. La hermana habla hebreo, ¿verdad? Por lo menos sabe esa palabra en hebreo, maná. Así mismo se dice. Si alguna vez usted va a Israel y no sabe el idioma, lo aprende fácil. Lo único que tiene que decir es maná y lo señala. ¿Qué es esto? Y el judío le va a decir flor. Maná, ¿qué es esto? Le llamaron maná al pan que caía del cielo porque no sabían lo que era. ¿Qué es esto? Pero miren qué interesante. Dice que Dios les mandaba ese pan del cielo y todos los días tenían que recoger la porción que habrían de comer ese día. Dice el versículo 17: y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, lo medían por gomer y no sobraba el que recogía mucho, ni faltaba el que recogía poco. Cada uno recogía conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno guarde de ello para el día siguiente. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron maná para el otro día, crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Recogían el maná cada mañana, versículo 21, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. Pero en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 medidas, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todos los que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y les dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo, hoy es sábado para Jehová. No lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y Jehová le dijo a Moisés, versículo 28: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el séptimo día a recoger. Y así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Qué interesante. Un mes antes de que Dios promulgara su ley, un mes antes de que Dios descendiera sobre el monte Sinaí y le anunciara al pueblo sus 10 mandamientos, ya Dios había dicho: voy a probar a ver si mi pueblo anda en mi ley o no. Y lo probó con el 4.º mandamiento de su ley. El 4.º mandamiento dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. Si el 4.º mandamiento dice acuérdate, en primer lugar es porque ya el pueblo lo sabía. No se puede acordar de algo que no sabía. Y en segundo lugar, Dios sabía que el pueblo se iba a olvidar, iba a dejar de lado ese mandamiento. Por eso Él incluyó en el mandamiento la palabra acuérdate del día de sábado para santificarlo. Ahora, ¿qué hemos visto con esto? Hemos visto que la ley de Dios existía mucho antes
que Dios se la diera a Moisés sobre el monte Sinaí. Es más, si yo tuviera tiempo, podría tomar el libro de Génesis y mostrarles tan solo en el libro de Génesis que el verdadero pueblo de Dios conocía todos los mandamientos de la ley de Dios, todos. Y la Biblia muestra que era malo transgredir esos mandamientos. Era malo mentir, era malo robar, era malo tener ídolos, imágenes, era malo matar, era malo codiciar. Todo eso está en el Génesis. Si no se hubiera conocido la ley, no hubiera sido pecado lo que hizo Raquel, por ejemplo, de coger los dioses, los ídolos y esconderlos, y Dios se enojó. Y Dios le dijo a Jacob: limpia el campamento de todos los ídolos. Si no hubiera habido un mandamiento que decía no te harás ídolos ni imágenes, nadie hubiera sabido que eso era malo. Nadie hubiera sabido que era malo robar o mentir, engañar. Cuando Jacob engañó a su padre, fue castigado, tuvo que huir por haber mentido, por haber engañado a su padre. Y así sucesivamente podemos encontrar que la ley de Dios era conocida antes del Sinaí. Abraham guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, dice el Señor. Ahora, cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí, les da su ley por escrito. ¿Y cómo la escribió Dios? ¿Cómo la escribió? ¿Cómo? Con su dedo. ¿Sobre qué la escribió? Sobre tablas de piedra. Es interesante porque aparte de la ley de Dios que define lo que es bueno y lo que es malo, que nos dice que es malo robar, que es malo matar, que es malo mentir, que es malo codiciar, que es malo tener ídolos y tomar el nombre de Dios en vano, también Dios estableció otras instrucciones, otros estatutos, otras leyes. Y ahora vamos a hablar un poquito de esas otras leyes que Dios estableció. Por ejemplo, cuando entró el pecado en el mundo, cuando Adán y Eva pecaron, anoche aprendimos que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Dios había dicho que si el hombre pecaba, ciertamente iba ¿a qué? A morir. Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Génesis capítulo 2. Dice en el versículo 16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios dijo: si comen, si desobedecen mi mandato, ciertamente morirán. Ahora, cuando Adán y Eva comieron y pecaron, ¿murieron ese mismo día? ¿No? ¿Todavía vivieron? ¿Y no había dicho Dios: el día que de él comieres, ciertamente morirás? ¿No era eso lo que Dios dijo? Entonces, ¿por qué no murieron? ¿Cambió Dios su palabra? ¿Se arrepintió Dios de lo que había dicho que iba a hacer? ¿Y por qué no murieron entonces? Vamos al libro,
al capítulo 3, ahí donde tenemos abierto en el libro de Génesis. Dice el versículo 1 en adelante: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también lo dio a su marido, el cual comió así como ella. Dios dijo: si comen van a morir. El diablo dijo: no moriréis. ¿Quién tuvo razón? Dios dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. El diablo dijo: coman, no van a morir. ¿La palabra de quién se cumplió? ¿De Dios o de la serpiente? Yo sé que ustedes quieren defender a Dios. Yo sé que ustedes no lo quieren dejar mal a Dios, ¿verdad? ¿Por qué Adán y Eva entonces no murieron como Dios había dicho? Y la serpiente dijo: no moriréis, y le salió lo que había dicho. ¿Por qué? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los llamó. Los llamó a comparecer delante de él. Dios llamó al hombre, dice el versículo 9, y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y él respondió: oí la voz tuya en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Miren lo que hace el pecado. Dios llama a Adán y le dice: ¿comiste? Y en lugar Adán de decir: sí, Señor, comí, reconocer lo que hizo, le echó la culpa ¿a quién? A la mujer. Qué cosa, ¿verdad? Siempre el hombre le echa la culpa a la mujer. ¿No es cierto? Sí, dicen las mujeres. Ahora, la mujer fue engañada, no el hombre. ¿O el hombre fue engañado? ¿Quién fue engañada? Así dice la Biblia en 1 de Timoteo 2. La mujer comió porque fue engañada, pero Adán no fue engañado. Y si Adán no fue engañado, entonces ¿por qué comió? Eva creyó lo que decía la serpiente, pero Adán comió porque Eva había comido. Adán comió porque le dio miedo quedar separado de Eva. Era tanto lo que la amaba que dijo: si ella va a morir, yo muero con ella. Si ella se tira al pozo, allá voy yo. Y Adán comió. Ahora, cuando llegó el momento de confrontar la verdad, dijo: ella me dio y yo comí. No dijo: yo quise comer. Ella me dio y yo comí. Y Dios le preguntó a Eva: ¿comiste? ¿Y qué dijo Eva? Sí, Señor, comí. ¿Así dijo? ¿Qué dijo? La serpiente me engañó y yo comí. Nadie tiene la culpa. Adán le echa la culpa a Eva. Eva le echa la culpa a la serpiente.
Pero en última instancia, los dos le están echando la culpa ¿a quién? A Dios. La mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Tú tienes la culpa porque tú me la diste por compañera. Y Eva, la serpiente que tú creaste me engañó y yo comí. Tú tienes la culpa porque tú hiciste la serpiente. Adán y Eva comparecen delante de Dios acusados de alta traición contra el gobierno divino, de desobediencia a sabiendas del mandamiento de Dios, porque si no hubieran sabido, pues habría excusa. Pero Dios les había explicado que no debían comer. Es más, la misma Eva, cuando la serpiente le dijo, ¿así que no pueden comer de ningún árbol? Le dijo, oh sí, de los árboles del huerto podemos comer, mas del árbol que está en el medio del huerto, de ese no podemos comer. Ella sabía muy bien lo que Dios había dicho y sin embargo comió. Eso es una desobediencia adrede, a sabiendas. Es una rebelión abierta contra el mandato de Dios. Es decir, yo sé lo que Dios dice, pero yo hago lo que yo quiero. Dios puede decir esto, pero yo voy a hacer lo que a mí se me antoja. Así mismo fue. Algunos dicen, y por algo tan sencillo como comer de una fruta, Dios los echó del jardín del Edén. Por eso vino la muerte, por eso vino la desgracia. Miren, si Dios les hubiera puesto una prueba bien dura, si les hubiera puesto un examen bien difícil, diríamos, es que Dios se las hizo muy duras. Pues claro, estaba tan difícil la prueba que no pudieron pasar. Pero saben, el hecho de que era algo tan sencillo hace más grave la desobediencia, hace más terrible la rebelión. Porque si hubiera sido difícil, pues diríamos, bueno, estaba muy duro. Pero porque era algo tan fácil, es más, de todos los árboles podían comer, menos de uno. Y no les faltaba. Tenían de todo. No era que tenían hambre, no comió por hambre, no comió por necesidad. Comió porque quiso, en rebelión abierta a lo que Dios había mandado. La prueba era tan sencilla y sin embargo quisieron hacer su voluntad. Y ahora Adán y Eva comparecen acusados ante el universo de ser desobedientes a los mandatos de Dios. Y Dios no puede permitir la desobediencia a su palabra, porque entonces viene el caos. ¿Qué pasa cuando usted tiene varios hijos y uno de ellos desobedece y usted no hace nada? ¿Qué pasa con los demás hijos? Rapidito aprenden. Y luego usted ya no puede castigarlo ni puede enderezar a los otros porque dice, pero Juancito lo hizo y tú no le hiciste nada. Dios no podía pasar por alto la desobediencia porque los seres creados en todo el universo iban a ver lo que Él hacía. Iba a venir el caos, la desgracia en todo el universo. Dios tenía que castigar el pecado, pero saben, miren qué problema. Cuando Adán y Eva pecaron, la serpiente, Satanás, dijo, ahora sí que lo tengo cogido a Dios. Lo tengo entre la espada y la pared. Vamos a ver ahora cómo se escapa de esta. Porque él había sido echado del cielo por rebeldía y desobediencia. Y ahora al hacer pecar a Adán y a Eva, él dice, ahora sí, de esta no se escapa Dios. Si Dios los destruye, como dijo que los va a matar, si comen van a morir. Si Dios los destruye, yo voy a decirle a todo el universo que Dios es un Dios malvado, es un Dios sádico.
Es un Dios que crea las criaturas para destruirlas. ¿Acaso Dios no sabía que Adán y Eva iban a pecar de antemano? ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí, porque Él sabe todo. Pues si Él lo sabía, entonces ¿para qué los creó? ¿Para destruirlos? ¿Qué clase de Dios es ese que crea criaturas para luego destruirlas? Pero si Dios los perdona, está peor la cosa. Si los destruye, queda mal. Pero si los perdona, queda peor. Porque Él dijo que si comían iban ¿a qué? A morir. Y ahora Dios los perdona. Quiere decir que su palabra no vale. Quiere decir que es un mentiroso, que lo que Él dice no es así, que Él puede cambiar su palabra. ¿Qué clase de Dios es ese que puede cambiar? Si Él perdona a Adán y a Eva, también me tiene que perdonar a mí. Miren qué problema. Y parecía que no tenía salida, porque no importa lo que Dios hiciera, el diablo lo iba a acusar. Pero lo que el diablo nunca jamás se imaginó, ni siquiera se le pasó por la mente, era que Dios podía ser justo y no perdonar, pero también podía ser misericordioso y perdonar al mismo tiempo sin dejar de ser justo. Podía ser misericordioso y sin dejar de ser misericordioso podía ser justo. Y usted dice, ¿pero cómo? Hay personas que estudian el carácter de Dios y dicen, bueno, Dios es justo, Él es responsable de ejecutar justicia en todo el universo. Y como hablábamos ayer, nosotros no quisiéramos un juez alcahuete, no quisiéramos un juez que nomás dijera, no le hace, te dejo ir libre, te perdono. Sobre todo si los afectados fuimos nosotros, ¿verdad? Como decíamos ayer, imagínense que venga un juez y han tomado al hombre que violó a tu niñita. Y después de violarla, abusarla a tu niña sexualmente, todavía la mató y la cortó en pedazos. Se dice, ay pastor, qué trágico. Esas cosas y peores pasan, ¿saben? Mucho peores que esas pasan. ¿Les gustaría a ustedes que venga un día el juez cuando lo toman al hombre y lo llevan y tienen todas las pruebas contra él, que el juez diga, te perdono, vete, estás libre? ¿Verdad que no? Nos inflamaría el sentido de justicia, nos sentiríamos airados. ¿Qué clase de juez es ese alcahuete sinvergüenza? Es peor el juez que el asesino. ¿Cómo lo va a dejar libre? El sentido de justicia requiere que se castigue lo malo. Y Dios no puede pasar por alto el castigo. El diablo sabía eso. Por eso dijo, Dios los va a tener que destruir. Y entonces yo voy a decir para qué los creó. Pero saben, los que estudian la naturaleza de Dios dicen que Dios es 100% justo, pero también Él es 100% misericordioso. Dios no es mitad justo y mitad misericordioso. Escuchen esto. Los atributos de Dios, lo que Dios es, Él es 100% righteous. Él es justo 100%, amén. Pero también Él es misericordioso. ¿Qué Dios como tú? Tardo para la ira y grande en clemencia y en misericordia. Pero también dice que no dejarás sin castigo al culpable. ¿Y cómo Dios puede no dejar sin castigo al culpable, pero también ser misericordioso y perdonador? Eso era lo que el diablo jamás se le pasó por la mente, que Dios podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y cómo lo hizo? Cuando Adán y Eva vinieron delante de Él y Dios les mostró que habían pecado y ellos reconocieron
que habían pecado. Dios dijo, la paga del pecado es la muerte. Y entonces el creador del universo, el que había creado todas las criaturas, pequeñas y grandes, desde el insecto más pequeño hasta el animal más inmenso, llamó por nombre a un cordero. Y el corderito, al escuchar la voz del Creador, vino corriendo alegre, porque hasta los animales conocen la voz de su amo. Y entonces Dios les explicó a Adán y a Eva, porque ellos nunca habían visto lo que era la muerte, les explicó lo que era la muerte. Y les dijo, si ustedes no quieren morir, tienen que aceptar el plan de salvación. Y allí fue donde Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, se interpuso entre la ley que condenaba al pecador, entre la ley transgredida y el Dios ofendido, y dijo, Padre, yo estoy dispuesto a tomar el lugar del pecador. Yo salgo de garante. Perdónalos porque yo pago la cuenta. Y allí, delante de los ojos azorados y asustados de Adán y Eva, Jesucristo tomó un cuchillo, una daga, y colocándola en la mano de Adán, le enseñó lo que era la muerte. Le dijo, mira, este corderito inocente nada ha hecho. Él no debe nada porque nada hizo. Pero ahora por tu pecado este cordero tiene que morir. Y Adán tembloroso tomó el cuchillo en la mano, y el Señor Jesús le tomó a él de la mano y levantó el cuchillo y lo dejó descargar sobre el inocente cordero. El corderito, con esos ojos grandes, miraba. Los animales perciben el peligro, perciben la muerte, y el corderito abrió más grande los ojos. No podía creer que esto venía de aquel a quien él confiaba, el Creador. No podía ser Adán, que lo amaba, que lo había cuidado, que lo había abrazado, que lo había protegido. Ahora estaba haciendo esto, y cuando el cuchillo se descargó sobre la garganta del inocente animalito, este pegó un grito de dolor y desesperación. Comenzó a sacudirse la sangre, comenzó a salir a borbotones del cuello del animal, manchó la piel blanca del corderito con sangre, y el cordero, en los últimos estertores de la muerte, dando un balido de desesperación, tembló, sus ojos se abrieron más grandes y finalmente cayó inerte a los pies de Adán y Eva, que nunca jamás habían visto una muerte, y comenzaron a entender lo que era la paga del pecado. Y dice Génesis capítulo 3 que Dios tomó la piel de esos animalitos, uno que mató por Adán y otro por Eva, y quitándoles la piel a los animales, vistió, cubrió su desnudez, que era símbolo del pecado, y les explicó que la única manera de ser librados del pecado era creyendo en la promesa de Jesucristo, que un día Él vendría a morir como cordero para pagar el pecado de toda la raza humana. Ahora sí les hago la pregunta: ¿por qué Adán y Eva no murieron el mismo día que pecaron? Porque Dios proveyó un cordero. Porque Dios salió de garante. Jesucristo tomó su lugar y dijo: Padre, yo me comprometo delante de ti a pagar su deuda. Y ellos, al creer, al tener fe en ese cordero,
confesaron su pecado y de esa manera el Cordero tomó el lugar de ellos. Adán y Eva no murieron porque hubo alguien que murió por ellos. Solo que el animalito no podía pagar la deuda del ser humano. Ese animalito representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ustedes leen en la Biblia, en el libro de Apocalipsis ahora, el libro de Génesis es el libro de los comienzos. El libro de Apocalipsis es el libro de los finales. En Apocalipsis capítulo 13 dice en el versículo 8, hablando de esa última controversia que va a haber en el planeta Tierra, donde los seres humanos van a tener que escoger a quién obedecer y a quién adorar. Dice en el versículo 8 del capítulo 13 de Apocalipsis: y adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El que tiene oídos, oiga. El Cordero que fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Cristo estaba representado en ese Cordero. Y ahí en Génesis capítulo 3, donde dice que Dios los cubrió con pieles de corderos, representa a Cristo. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 4 de Génesis? Dios estableció, y ahora vamos a retomar el hilo de lo que veníamos hablando, de la ley. Dios estableció su ley eterna y la violación a esa ley era la muerte. Pero Dios estableció un sistema de salvación, las leyes de los sacrificios por el pecado. Y esas leyes eran para enseñarle al hombre el plan de salvación, para mostrarle que él podía ser perdonado por la sangre del Cordero. Esas leyes se añadieron después de la entrada del pecado y se conocen como leyes de sacrificios y ofrendas, leyes ceremoniales, de ritos para pagar por el pecado. Ahora, vayan a Génesis capítulo 4, rapidito, un ejemplo más. Génesis 4 cuenta la historia de Caín y Abel. Dice el versículo 2: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? Caín mató ¿a quién? A su hermano Abel. Dios había prometido que iba a mandar un Salvador. Y la primera promesa de redención se encuentra en Génesis capítulo 3 y versículo 15. ¿Conocen ustedes ese texto? Es la primera promesa de redención. Se le conoce como el protoevangelio, o sea, el primer indicio de salvación. Dice que Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Noten, guerra entre la serpiente y la mujer, entre la simiente o el descendiente de la mujer
y la simiente de la serpiente. Y dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. ¿Y quién es la simiente de la serpiente? ¿Quién? Si la simiente de la mujer es Cristo, la simiente de la serpiente es el anticristo. Es el que se levanta a tomar el lugar de Cristo y es la obra maestra del enemigo. De eso vamos a hablar más adelante, quién es el anticristo. Pero fíjense, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La simiente es un hijo, un descendiente. Cuando Caín nació, miren lo que dice Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer y concibió Eva. Y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. El nombre Caín en hebreo significa lo logré, lo conseguí. Fíjense qué interesante el nombre. Caín quiere decir lo logré, lo conseguí, lo adquirí. ¿Por qué le habrá puesto ese nombre? Bueno, algunos dicen que los dolores de parto fueron tan grandes en ese primer niño que nació, que cuando finalmente nació, Eva dijo, lo logré, y le puso por nombre, lo logré. Pero realmente el nombre Caín quiere decir, por voluntad de Jehová adquirí varón. Dios les había dicho que un descendiente de la mujer iba a venir, iba a nacer para aplastarle la cabeza a la serpiente. Y Adán y Eva pensaron que ese niño era la promesa de Dios, que ese niño era el que iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y dijeron, lo logré, por voluntad de Dios he conseguido este niño. Este es el que viene a cumplir la promesa. Qué desilusión, qué chasco. Porque el niño que supuestamente era el descendiente de la mujer, de Eva, que iba a venir a salvarlos, resultó ser el primer ¿qué? Asesino, el primer homicida que mató a su propio hermano. ¿Y por qué lo mató? Sí, porque su hermano había ofrecido una ofrenda y Dios la aceptó. Y él ofreció una ofrenda y Dios no la aceptó. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín y se aceptó la ofrenda de Abel? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ofreció Caín? Él era labrador, él era agricultor, él era campesino. Él hacía criar la tierra y recogía el fruto de ella. Él le trajo a Dios lo que él tenía, fruto. Y dice que trajo de lo mejor de su fruto. Algunos dicen, Caín era un sinvergüenza, un asesino, era un rebelde. Déjenme decirle, si Caín no le hubiera importado de Dios, no hubiera traído una ofrenda. Él quería agradar a Dios y le trajo lo mejor que él tenía, pero Dios no lo aceptó. Ahora Abel era pastor de ovejas y trajo de sus ovejas un primogénito y lo ofreció sobre el altar, y Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué? Porque ya Dios les había mostrado que para ofrecer una ofrenda por el pecado se necesita el derramamiento de ¿qué? De sangre. Sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay remisión de pecados, dice la Biblia. Y Caín ofreció frutos de la tierra. No, el símbolo estaba destruido,
¿Se acuerdan ayer cuando hablábamos de los símbolos, cuán importantes son? El símbolo de la sangre de Cristo en la Santa Cena, el símbolo del cuerpo de Cristo en el pan. No podemos violar esos símbolos. El símbolo del bautismo que representa la muerte y la resurrección de Cristo. Dios estableció esos símbolos y Dios estableció el símbolo del Cordero para representar a su Hijo que vendría a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Como Caín no ofreció lo que Dios había pedido, y algunos dicen, bueno, pero ¿y por qué Dios no aceptó si eso es lo que él tenía? Si él le hubiera pedido a Abel que le diera un cordero, Abel se lo hubiera dado. No era que no tenía, pero él nuevamente, en desobediencia a Dios, quiso darle a Dios lo que él quiso, no lo que Dios había pedido. Y a veces nosotros somos necios. ¿Saben? Hay gente que dice, Dios no es tan específico en lo que él pide. Yo le puedo dar a Dios lo que yo quiero. Dios mandó, acuérdate del sábado para santificarlo, pero el hombre dice, pero yo le puedo ofrecer el domingo a Dios. Es lo mismo, es un día de 7. ¿Por qué tiene que ser el séptimo? Puede ser el primer día de la semana. Otros, más inteligentes o más sagaces, dicen, bueno, yo le doy el séptimo. Si tú comienzas a contar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el séptimo es el domingo. Pero Dios dijo, acuérdate del día de sábado. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó el séptimo. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día. Pero siempre la gente quiere hacer las cosas a su manera. Dios dice una cosa y el hombre quiere hacerlo a como él cree que es mejor. Dios va a aceptar lo que yo le ofrezco porque yo lo hago para agradarle. Si yo guardo el domingo es para agradar a Dios. ¿Por qué Dios no lo va a aceptar? Bueno, también Caín le ofreció a Dios una ofrenda y quería agradar a Dios, pero Dios no la aceptó porque no era lo que Dios había ¿qué? Pedido. Miren, la Escritura dice en el libro de Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, dice allí, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Dios existe y que Él recompensa a aquellos que le buscan. Y miren lo que dice sobre Abel en el versículo 3 o en el versículo 4. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Abel ofreció a Dios un cordero, algo mejor que lo de Caín. Y Dios aceptó la ofrenda de Abel y lo declaró justo, dice allí, por su ofrenda. Abel era pecador, igual que todos los hombres que han nacido en este mundo desde Adán para adelante. Por eso Abel trajo un cordero, porque él reconocía su pecado. Y Dios aceptó su fe en el cordero. El cordero no lo podía perdonar, la sangre del cordero no lo podía limpiar. Pero Abel por fe, dice, ofreció el cordero. Fe en aquella promesa que Dios había hecho, que iba a mandar un redentor, que iba a pagar por el pecado de nosotros. Y por eso fue declarado justo por su ofrenda que ofreció. Dios lo tuvo por justo, aunque él era pecador. Ahora, con esto estamos entendiendo que después de que entró el pecado, Dios
añadió algo más. Primero estaba su ley, pero la ley solamente nos dice lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada. Pero la ley no hace provisión para la transgresión de esa ley. A ver si me explico. Dios dio su ley, era malo codiciar. Pero la Biblia dice que Eva codició el fruto que no debía codiciar. Eva desobedeció la palabra de Dios. Se puso ella por encima de Dios, haciendo lo que ella quería. La ley ahora estaba transgredida, pero la ley no hacía provisión. ¿Qué pasa cuando yo peco? Dios entonces añadió lo que se conoce como las leyes de sacrificio, las leyes por el pecado, las leyes para la transgresión. Se conoce como las leyes rituales. Ahora, vamos a entender bien esto. La ley de los 10 mandamientos es la ley eterna. Es lo que es bueno y lo que es malo. Pero las leyes que Dios le dio a Moisés decían qué hacer cuando una persona peca. ¿Cómo conseguir el perdón por el pecado? Hay 2 tipos de leyes y muchas personas las confunden. Vamos a ver esos 2 tipos de leyes. La primera, los 10 mandamientos, es la ley eterna de Dios. Y dice que Dios se la dio a Moisés escrita con su propio dedo. Vamos al libro de Deuteronomio en el capítulo 10. Y vamos a luego ver cuál de esas leyes realmente fue clavada en la cruz. Porque la gente dice, cuando Cristo murió, Él clavó la ley en la cruz. Pero no saben que hay 2 tipos de leyes. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 9 nos habla, nos recuerda, nos relata la historia de cómo Dios le dio a Moisés las 2 tablas de piedra. Y miren lo que pasó. Dice Deuteronomio capítulo 9, en el versículo 9 en adelante. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en el medio del fuego, el día de la asamblea. Y sucedió que al fin de los 40 días y 40 noches, Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y han hecho una imagen de fundición. Ahora, les pregunto, esa ley que Dios le dio a Moisés, ¿qué contenía? ¿Qué tenía escrita esas tablas de piedra? Se le llama las tablas del pacto que Dios hizo con su pueblo. Dice que fueron las mismas palabras que Dios habló sobre el monte Sinaí en medio del fuego. Cuando usted lee la historia en el libro de Éxodo, lo que Dios habló fueron sus 10 mandamientos. Cuando Moisés bajó del monte, se encontró que el pueblo estaba adorando un becerro de fundición, un becerro de oro. Y se encendió la ira de Moisés al ver la rebeldía del pueblo, al ver que tan rápido el pueblo se había olvidado de lo que había escuchado. Miren, cuando Dios habló sobre el monte fue terrible. Podríamos leerlo. Allí dice que cuando Dios bajó, el monte entero se sacudía. Se sacudía como un terremoto. Había fuego en la cumbre del monte. Había relámpagos, truenos.
Parecía un horno que quemaba por la presencia de Dios. Y cuando Dios comenzó a hablar, su voz tronaba, como que fueran horrorísimos truenos, y el monte entero se sacudía tanto que el pueblo se espantó y se pusieron lejos del monte y le dijeron a Moisés: mejor habla tú con Dios, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. El miedo que les dio de escuchar la voz de Dios. Y Dios promulgó su santa ley, los 10 mandamientos. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento, el primero dice: yo soy Jehová tu Dios, no tengas otros dioses delante de mí. El segundo mandamiento dice: no te harás imágenes, ni figura, ni representación alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. Ese es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás todas tus obras, pero el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de sábado y lo que lo santificó. Esos primeros 4 mandamientos nos dicen nuestra obligación para con Dios. Los últimos 6 nos dicen nuestra obligación para con nuestro prójimo. Por eso son 2 tablas. La primera se resume amar a Dios sobre todas las cosas. La segunda se resume amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la segunda nos dice: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás ni la mujer ni cosa alguna de tu prójimo. Los 6 últimos mandamientos resumen nuestra obligación para con nuestro prójimo. Ahora miren lo que pasó. Moisés desciende del monte, se encuentra con que el pueblo ha violado la ley de Dios. Y miren lo que dice: miré que habíais pecado. Vamos a leer Deuteronomio 9, versículo 15. Volví, descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré y aquí que habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Y entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. Como el pueblo había quebrado la ley de Dios, Moisés quebró las tablas en símbolo de que se había roto el pacto que el pueblo había hecho de obedecer a Dios. Luego Moisés intercedió por el pueblo y Dios decidió perdonar al pueblo y le explicó a Moisés que iba a hacer un nuevo pacto. El pacto anterior había quedado quebrado, pero ese nuevo pacto lo hizo rociando con sangre de animal. Roció al pueblo con la sangre de los animales. Y luego le dijo a Moisés: sube al monte otra vez y te voy a volver a dar las tablas de piedra. Capítulo 10. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca de madera. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras
y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió Dios en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en medio del monte en el fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Así que Dios volvió a escribir las tablas del pacto. Y le dijo a Moisés: guárdalas en un arca de madera. Esa arca, ese cofre de madera que Dios mandó a recubrir de oro, se llegó a conocer como el arca del pacto, porque ahí estaban guardadas las tablas del pacto que Dios le había dado a su pueblo. Pero ahora Moisés recibió de Dios muchas otras instrucciones cuando estuvo en el monte. Y esas instrucciones él las escribió. Tienen que ver con los sacrificios por el pecado. Cuando el hombre transgrede uno de esos mandamientos, ¿qué hace? Y vamos a leer uno de esos mandamientos que Dios le dio a Moisés. En el libro de Levítico encontramos todas esas leyes con respecto al pecado. Si ustedes se fijan en el capítulo 1 del libro 3 de Moisés, dice que llamó Jehová a Moisés y habló con él y le dijo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis así vuestra ofrenda. Y comienza a explicar cómo tenía que hacer con la ofrenda. Pondrá la mano, versículo 4, sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya, y luego degollará el animal en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, los hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo. Y entonces Dios le sigue explicando a Moisés todo lo que tenían que hacer cuando habían pecado. Y yo se los voy a resumir en manera muy rápida. Cuando una persona reconocía que había pecado, reconocía que había hecho lo malo transgrediendo uno de los mandamientos, tenía que venir al santuario, al tabernáculo. Y en la puerta del tabernáculo estaba el altar de sacrificios, en el atrio. Y allí tenía que traer su animalito y atarlo a los cuernos del altar. Luego tenía que tomar sus 2 manos y colocarlas arriba de la cabeza del animalito, como hemos leído. Colocará sus manos sobre la ofrenda. Y ahí tenía que confesar su pecado. Miren, simbólicamente el pecado se pasaba del pecador al pobre animalito inocente. Y ahora el animalito tenía que ser degollado. Y el sacerdote tenía que tomar de la sangre del animal y rociarla para el perdón del pecado. Así se conseguía el perdón del pecado, con esos animalitos. Todo el libro de Levítico explica las distintas ofrendas según la gravedad del pecado. Ofrendas expiatorias, ofrendas de paz, ofrendas cuando pecaba un sacerdote, ofrendas cuando pecaba un príncipe de Israel, ofrendas por votos, la consagración de los sacerdotes y cómo se ofrecían ofrendas para dedicarlos a ellos, los sacrificios de los sacerdotes, todo eso está explicado. Vamos al libro de Deuteronomio nuevamente. Y miren lo que pasó cuando Dios terminó de darle todas esas instrucciones a Moisés. Dice en el versículo 24 del capítulo 31 de Deuteronomio. Deuteronomio 31, 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse,
dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ahora miren la diferencia. Los 10 mandamientos se escribieron sobre tablas de piedra. El libro de la ley de sacrificios se escribió en un libro. Los 10 mandamientos fueron hablados por Dios sobre el monte Sinaí. Las leyes de sacrificios fueron habladas por Moisés al pueblo. Dios se las dio a Moisés y Moisés se las dio al pueblo, mientras que los 10 mandamientos Dios directamente se los dio al pueblo. La ley de los 10 mandamientos se guardaba dentro del arca del pacto. Las leyes de los sacrificios se guardaban en un libro al lado del arca del pacto, no dentro. La piedra es algo perenne, permanente. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios con su dedo. Las leyes de Moisés fueron escritas por Moisés en un libro. La ley de Dios existió desde siempre. Las leyes que Moisés dio sobre los sacrificios fueron añadidas cuando entró el pecado. Antes no hacía falta matar animalitos cuando no había pecado, pero desde que entró el pecado, Dios añadió esas leyes para enseñarle al hombre qué hacer sobre el pecado. La ley de los 10 mandamientos, que se conoce como la ley moral, define el pecado. La ley ceremonial define la ofrenda por el pecado. La ley moral, los 10 mandamientos, es eterna. La ley ceremonial era mientras llegase el Hijo de Dios a este mundo. Era provisoria hasta que Cristo viniera a morir. La ley de los 10 mandamientos me dice lo que es bueno y lo que es malo. La ley de las ofrendas por el pecado, o sea, la ley de Moisés, me dice qué hacer cuando he pecado. Me dice, cuando pecas, tienes que traer un animalito, tienes que ofrecerlo, el sacerdote tiene que tomar de la sangre. Una ley es moral, me dice lo que es bueno y lo que es malo. La otra ley es ceremonial, me enseña el rito, la ceremonia que tengo que hacer para recibir el perdón de los pecados. La ley moral de Dios no fue clavada en la cruz. Sin embargo, las leyes de sacrificio por el pecado caducaron cuando vino Cristo, porque eran solo temporales, eran solo hasta que viniera la simiente, o sea, eran pasajeras. La ley eterna de Dios, que me dice lo que es bueno y lo que es malo, sigue siendo la ley de Dios. Miren, antes de que Cristo muriese, era malo matar. Después de que ya Cristo murió, sigue siendo malo matar. Antes de que Cristo muriera, era malo mentir. Después de la muerte de Cristo, sigue siendo malo mentir. Dios no ha cambiado su ley. Su ley sigue siendo la misma. Lo único que cambió es aquello que era temporal, aquello que era provisorio, hasta que viniera la simiente. La ley ceremonial era un símbolo, era una figura, era una sombra que cuando llega la realidad desaparece porque ya está la sustancia. En un cordero representaba a Cristo, pero no podía limpiar el pecado. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso, cuando leemos en el Nuevo Testamento que la ley fue abolida o clavada en la cruz, debemos entender que es la ley de ceremonias y ritos.
la ley de sacrificios por el pecado, nunca la ley eterna de Dios. Esas leyes, y no eran solamente los sacrificios y ofrendas por el pecado. Por ejemplo, otra de las leyes que Dios puso era la ley de la circuncisión. La circuncisión era también un símbolo. Todo varón tenía que ser circuncidado al 8º día de nacer. Y eso era símbolo de que entraba en el vínculo del pacto. Y se hacía una ceremonia, un rito físico. El niño tenía que pasar por una operación quirúrgica. Literalmente tenían que cortarle el prepucio del órgano masculino. Esa es la circuncisión. Muchos no saben lo que es. La circuncisión, se le cortaba la tela que recubre el órgano masculino en la parte de arriba, y esa circuncisión simbolizaba que esa persona, ese niño, era parte del pueblo escogido y estaba cubierto por los vínculos del pacto que Dios había hecho con Abraham. Sin embargo, cuando Cristo murió, el símbolo que Jesús dejó para ser parte de su cuerpo, que es su iglesia, es el bautismo. El bautismo tomó el lugar de la circuncisión. Pero eso no quiere decir que también la ley de Dios fue abolida. Miren lo que dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. En el versículo 19. Podemos leer allí desde el versículo 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? O sea, tú fuiste llamado al conocer al Señor, pero ya eras judío, eras circunciso, quédese circunciso. ¿Fue alguno llamado siendo incircunciso? No se circuncide, dice Pablo. La circuncisión, versículo 19, 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Algunos dicen que cuando Cristo, al morir en la cruz, abolió esas leyes, abolió la ley de la circuncisión, que también abolió los mandamientos de Dios. Pero allí dice, la circuncisión no vale, ni la incircuncisión vale. Lo que vale es guardar, ¿qué? Los mandamientos de Dios. Miren lo que dijo Cristo sobre su santa ley. Allí en San Mateo capítulo 5 y versículo 17. Mateo 5, 17 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley. Miren qué clarito que habla el Señor Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Así que el Señor Jesús dice que Él no vino a abolir, no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Cuál fue la ley que fue clavada en la cruz? Vamos al libro de Hebreos. Vamos a Hebreos en el capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Dice allí en el versículo 11: si la perfección viniera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote
según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Está hablando de Cristo, porque dice allí en el versículo 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora volvamos otra vez al versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es de que haya también cambio de ley. Ahora la gente dice, ya ven, la ley fue cambiada. Habiendo cambio de sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Hay un cambio en la ley, pero ¿cuál ley? ¿La ley eterna de Dios? ¿Dios cambió? ¿Ahora se puede matar? ¿Ahora Dios permite que se robe? ¿Ahora Dios permite que se mienta? ¿Ahora Dios permite que se tenga imágenes? ¿Dios permite que se tenga otros dioses? ¿Ahora Dios permite que se tome su nombre en vano? No, ninguno de esos mandamientos fueron cambiados. Sin embargo, hay cristianos que van a otras iglesias e interpretan mal lo que San Pablo dice. ¿Se acuerdan que nosotros leímos que algunos tuercen las escrituras? Si usted le pregunta, por ejemplo, a uno de esos predicadores que dicen que la ley está abolida, usted le pregunta, bueno, entonces ¿se puede tener imágenes y postrarse delante de las imágenes? Oh, no, es malo la idolatría. ¿Se puede robar? No, es malo robar. ¿Se puede blasfemar y tomar el nombre de Dios en vano? No, hay que respetar el nombre de Dios. ¿Se puede tomar la mujer del prójimo? No, eso es adulterio. ¿Se puede levantar falso testimonio y mentir? No, los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Hay que respetar a Dios sobre todas las cosas? Claro. ¿Hay que guardar su santo sábado? No, el sábado no. La ley fue clavada en la cruz. Ya no hay que guardar la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Todos los otros mandamientos están bien. Pero apenas usted toca el tema del sábado, dice, no, ese no, porque ya la ley fue abolida. Qué inconsistencia, qué contradicción. Si los mandamientos, los 10 mandamientos son 10, no son 9. Y Dios los dio completitos. ¿Quién nos da a nosotros el derecho de cambiar un mandamiento de la ley de Dios? Cuando la Biblia dice que hay cambio de ley, se refiere a la ley del sacerdocio, a la ley de las ofrendas y sacrificios por el pecado. Esa ley, vamos a seguir leyendo. Miren, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Versículo 12. Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio de la tribu de Judá. Y esto es aún más claro, más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Los sacerdotes se ponían por descendencia. Si eran hijos de Aarón, si eran hijos del hijo de Aarón, se pasaban de padres a hijos el sacerdocio por descendencia. En cambio, Cristo, por el poder de una vida que nunca se acaba, indestructible,
pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado, versículo 18, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora, los que leen esto nomás leen ese pedacito y dice: la ley para nada sirvió. Dios, por lo tanto, abrogó los mandamientos, versículo 18, porque no servían. Pero no leen que viene hablando del sacerdocio y de los mandamientos con respecto al sacerdocio y a la ofrenda por el pecado. Por eso dice en el versículo 22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes humanos llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, versículo 24, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aquí está hablando de una ley. Dice que esa ley constituía sacerdotes a seres humanos que no eran perfectos, que tenían que ellos primero ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego ofrecían los sacrificios por el pueblo. Esa ley constituía a hombres débiles que se morían y que tenían que ser sustituidos por otros. Pero Cristo es hecho fiador de un nuevo pacto, no con sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni de corderos, sino con su propia sangre. Esa ley de los sacrificios por el pecado, la ley del sacerdocio, fue abrogada, terminó. Por eso dice la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El rasgar el velo del templo, el templo tenía un velo y nadie podía entrar detrás del velo. Era tan sagrado que si alguno se aventuraba a entrar, era muerto de inmediato, fulminado. El sumo sacerdote entraba una sola vez al año detrás del velo. Si entraba cualquier otro sacerdote, era muerto de inmediato por la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? Los mismos hijos de Aarón, el sumo sacerdote, se metieron detrás del velo y quedaron fulminados, muertos. Pero el día que Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y quedó abierto. Todo el mundo pudo ver detrás. Eso representaba el fin de la ley del sacerdocio, el fin de la ley de las ofrendas y de la sangre de los animales por el pecado, porque ya el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, había muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, al entender esto, que hay dos leyes, la ley moral, los 10 mandamientos, que la escribió Dios, la habló Dios, la escribió sobre tablas de piedra y la guardaron dentro del arca, y la ley de Moisés, que aunque se le llama la ley de Moisés, también la dio Dios, pero se la dio a Moisés, pero fue guardada
al lado del arca, escrita en un libro, no por el dedo de Dios, sino por Moisés, hay dos leyes distintas. No debemos confundirlas, porque el confundirlas puede traer un grave error. La ley de los 10 mandamientos sigue siendo vigente porque es eterna. Dios no puede cambiar su ley, lo que es bueno y lo que es malo. La ley de sacrificios y del sacerdocio fue abrogada y caducó, terminó con la muerte de Cristo porque era provisoria. No es que Dios cambió su ley, Él solamente dio esa ley por un tiempo hasta que viniese la simiente, hasta que llegase el cumplimiento de la promesa. Y de ahí en adelante ya esa ley terminó. Ahora tenemos un sacerdote en el cielo que intercede por nosotros. Es muy interesante estudiar sobre esto. Mañana vamos a ver un poquito más sobre el mandamiento que fue cambiado 2 veces. Y vamos a ver un poquito más la importancia que tiene el entender esto para nuestra salvación, porque el evangelio ha sido pervertido. Y el otro extremo de la perversión del evangelio es abrogar la ley. Escuchen, por un lado están los que dicen que se salvan por la ley, y ya vimos ayer que eso es blasfemia contra Dios. La ley no fue dada para salvarnos. Pero por otro lado están los que dicen la ley fue abolida, ya nadie tiene que guardarla. Y eso también es una perversión del evangelio, porque la palabra de Dios nos enseña que los únicos que pueden guardar la ley de Dios son los que han sido transformados por Cristo. Vamos a leer nuestro último versículo en esta noche. En el libro de Hebreos, a donde tenemos abierto, Hebreos, vamos a leer en el capítulo 8 y en el capítulo 10. Capítulo 8 dice, versículo 6 en adelante: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Así que el viejo pacto caducó. El nuevo pacto está en vigencia. Y en el nuevo pacto que es hecho sobre la sangre de Cristo, por eso Jesús dijo: esta es la sangre de la nueva alianza, el nuevo pacto que hago con vosotros para remisión de vuestros pecados. El nuevo pacto está en vigencia, y en el nuevo pacto, dice Dios, escribiré mis leyes, no en las tablas de piedra, sino ¿dónde? En el corazón de ellos. Dios se compromete
a escribir su ley en nuestro corazón. Los mismos 10 mandamientos, porque no han cambiado. Ahí dice, escribiré mis leyes en sus corazones, dice el Señor. ¿Cómo entonces dicen que en el nuevo pacto no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Los que dicen eso quieren dar a entender que ya no hay que guardar la ley. Pero ayer aprendimos que porque estamos bajo la gracia, guardamos la ley. No estamos bajo la ley, sino que la guardamos. Bajo la ley significa estar condenados por la ley, estar señalados como transgresores de la ley. Pero Cristo en el nuevo pacto escribe esa ley en nuestro corazón. Y lo que el hombre no podía hacer siendo carnal, ahora lo hace, porque ha nacido de nuevo y Jesús ha escrito esa ley en su corazón. Gracias a Dios por Jesús nuestro Salvador. Hoy hemos visto cuán importante es entender la diferencia entre las dos leyes. Nos quedó pendiente algo, Colosenses 2. Nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, luna nueva o sábado, lo cual es sombra de lo que había de porvenir, más la realidad es Cristo. Mañana vamos a terminar esa partecita que nos quedó. Vamos a ponernos en pie para orar en esta hora. ¿Hay alguno que tenga alguna necesidad especial? ¿Hay alguno que tenga algún pedido especial de oración? Muy bien, aquí hay una persona, aquí hay otra, y hay otra persona. ¿Alguno tiene necesidad de que oremos por algún problema en su vida? Quizás usted tiene algún ser querido que está enfermo y quiere que oremos por él. O quizás usted está enfermo y necesita una oración de sanidad. Quizás usted tiene algún problema en el seno de su hogar, alguna dificultad, algún hijo que está en el mal camino, alguna hija rebelde. O quizás tiene un hijo en la cárcel que necesita que oremos por él. O quizás hay alguien aquí que está pasando por un problema muy grande, que no le encuentra solución. Pero para Dios todo es posible. Quizás tú que me escuchas a través de la pantalla, tienes alguna necesidad especial y necesitas que oremos por ti. Vamos a traer al Señor nuestras peticiones. Y Él dice que todo lo que le pidamos con fe, Él nos lo dará. ¿Quisieras pedirle con fe al Señor en esta hora? ¿Crees? ¿Crees que Él te va a dar lo que le pides? Dios no es hombre para que mienta. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. Si pedimos conforme a su voluntad, tendremos las cosas que le pedimos. Voy a invitar a todos aquellos que tengan alguna necesidad en esta hora y quieran acercarse aquí adelante para presentarla delante del Señor, a que vengan. Vengan, pasen aquí adelante y traigan sus necesidades al Señor. Puedes pasar por ti mismo, puedes pasar por algún ser querido. Si tienes tu mamá, tu papá, tu hermano, un primo, un sobrino, un hijo, una hija por el cual quieres que oremos en esta noche, acércate, ven. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle. Ven con fe. La palabra de Dios dice que si dudamos, nada recibimos. Y ustedes que me ven a través de la pantalla, vengan con fe. Confíen en el Señor. Aunque no estemos presentes en persona, una vez el Señor Jesús recibió un pedido muy singular. Vino un centurión y dijo: Señor, mi hija está enferma de muerte. Yo podría pedirte que vengas a mi casa, pero no necesitas venir a mi casa, porque yo soy un hombre que tengo soldados bajo mi autoridad. Y cuando yo les digo algo a mis soldados, no tengo que ir con ellos para que lo hagan. Yo los mando y ellos obedecen mi voz. Tú eres un hombre que tiene autoridad. Da la orden a tus ángeles que vayan y donde quiera que estén, van a hacer tu obra. Yo confío en ti, Señor, le dijo el centurión.
manda a tus ángeles que sanen a mi hija y yo sé que va a sanar. Y Jesús dijo, qué fe tiene este hombre. Ni siquiera me pidió que baje a su casa. Solamente dijo, da la orden y se cumplirá. Así también tú, aunque no esté yo en persona al lado tuyo, como los que están aquí hoy, con solo pedirle al Señor, Él va a hacer el milagro, porque Él es todopoderoso. Vamos a postrarnos para orar. Nuestro amantísimo Padre y Dios, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Aquí estamos ante tu presencia necesitados de ti. Hemos estudiado tu palabra y nos hemos dado cuenta que somos transgresores de tu santa ley. Muchas veces, aun a sabiendas, nos hemos rebelado contra tu palabra. Nos hemos apartado de tus caminos. Perdónanos, Señor. Si hay alguno aquí en esta hora o alguno que me escucha a través de la pantalla que necesita venir a ti a hacer un nuevo pacto contigo, porque ha quebrantado ese pacto que hice una vez de serte fiel, de obedecerte, de seguir tus caminos, tráelo a ti, Señor. Rocíalo en esta misma hora con la sangre de Cristo. Ayúdanos a creer que en esa sangre tenemos perdón y salvación. Porque tú dijiste que los siervos limpios que han mensaje que Juan Galicia